Buenas tardes, ahora sí, de nuevo volvemos con todos ustedes después de haber disfrutado de ese amplio reportaje del suplemento de esta semana que nos ha llevado también a conocer esas rutas jacobeas del Camino de Santiago. Como ven, el número de peregrinos ya ha alcanzado cifras pre-pandemia, todo va volviendo a la normalidad, eso sí, siguen queriendo una mayor unidad de todas las instituciones y administraciones para seguir relanzando el Camino de Santiago a su paso por la provincia de Zamora. Más de 500 kilómetros escuchábamos que tiene la provincia de Zamora. Y ahora vamos a hablar de Antonio Piñero. Como saben, ayer ya comentábamos un poquito esa primera jornada del lunes en esa conferencia y les dábamos un pequeño aperitivo, pero esta tarde nos acompaña para profundizar más en estas tres jornadas, en estas tres conferencias que se están llevando a cabo estos días en Zamora capital. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí en Zamora. Sin duda, no es la primera vez que vengo, pero la ciudad, te aseguro, al menos en el casco histórico, emociona profundamente. Hay que venir a conocer Zamora, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Decía, no es la primera vez que he estado aquí, Claro, y es verdad que hay menos. que recordar que en el año 2020 hubo una serie de jornadas, de conferencias, y la última se vio interrumpida por esa pandemia fatídica que nos cambió y trastocó los planes a todos, pero se han retomado, ¿no? Eso es, pero yo antes estuve aquí varias veces con mi mujer, no de peregrino, sino de turista, nada, y realmente lo pasamos bien. Claro que sí. Conferencias del Jesús histórico, perspectiva actual, ¿no? Cuéntenos un poquito, sobre todo de la jornada del lunes y del martes, porque hoy tampoco podemos avanzar mucho de lo que va a pasar en unas horas. Bueno, en poco tiempo. Verás, la jornada del lunes era despejar alguna incógnita que yo pensaba que eso estaba resuelto. Te puedo decir que el 99,5% de todos los estudiosos del Nuevo Testamento, que son ateos, agnósticos, declaradamente protestantes o católicos o lo que sea, tienen resuelto el problema de la existencia de Jesús de Nazaret, pero no es verdad. No es verdad. A mí muchas veces, en decenas y decenas de conferencias, me lo habían preguntado, yo no me lo acababa de creer, pero puedes pensar que en algún momento me han dicho en una conferencia, bueno, ¿y usted qué hace aquí hablando de una cosa si usted mismo sabe que Jesús no existió nunca? ¡Bah! Te quedas así un poco y yo le digo, bueno, pues mire, lo que yo trato, y entonces lo repetí esto en la conferencia, es que la clave básica para acabar un tanto con esta discusión es distinguir entre Jesús de Nazaret y Cristo, y cuando se mezclan los dos queda Jesucristo. Pues bueno, Jesús de Nazaret, como dicen los evangelios, no hay por qué dudarlo, pues era un artesano, y un artesano. Ahora bien, un artesano como otros fariseos o parecidos de la época, que no eran como los rabinos de hoy, sino unos mercaderes, o zapateros o comerciantes corrientes que además robaban tiempo al sueño y enseñaban la ley. Bueno, pues Jesús era uno de esos. Vamos a ver, ¿qué dificultad hay si existen otros personajes en esa época que son lo mismo que él, pero que no fueron la base de ninguna religión? ¿Qué tengo yo para que exista un judío ahí perdido que para Roma, vamos, para Roma Judea era aquello lo último de lo último, y decía, bueno, a mí qué me importa, decían los romanos, ahí esos brutos bárbaros que son los judíos? O sea, realmente no habría ninguna importancia. Ahora bien, lo que ocurre es que la gente, incluso hoy, a pesar de tanto tiempo de investigación, llevamos como mínimo 300 años de investigación absolutamente seria. Pues la gente lo que hace es confundir Jesús y Cristo. Cristo, el ungido, el Mesías, es un concepto religioso, es un concepto teológico. ¿Y la teología quién la crea? ¿Dios o los hombres? La crean los hombres. En realidad, entonces, para un historiador, cuando piensa en Jesucristo, dice, aquí hay un malentendido básico. Cuando toda la gente dice, Jesús nunca existió, es que jamás han hecho la distinción entre Jesús
y Jesucristo. Si la hicieran, no pasaría nada. Te aseguro que si estudias o lees bien los evangelios te das cuenta como hay una lucha entre un hombre, un carpintero y todo esto, y por debajo está el Hijo de Dios, que es teología pura, la gloria, el que va a morir y resucitar, etc. Bueno, pues entonces yo dije eso, y luego hablé de 3 personas, no, de 4, con los que yo he tenido contacto, y algunos me han puesto verde. Uno, no sé si es bueno decir el nombre, pero vamos, allí en la conferencia lo dije, que dice, el Nuevo Testamento, no solamente en los Evangelios, está hecho por un grupito de 4 sacerdotes de una ciudad de Egipto que entraron a mansalva en todos los textos egipcios, pero los copiaron y tal. Y dice, bueno, pero no te creas, dice en el libro, no te creas que lo copiaron burdamente, sino que son como los indios Sioux, que van andando para atrás y van borrando las huellas. Y entonces yo les intenté aclarar que este señor dice que todo lo que habla el Nuevo Testamento es egipcio, lo que dice Jesús es egipcio y lo que pasó todo es egipcio. Y yo le dije, pues, bueno, y al final puse una crítica, mira, esto es ya demasiado porque yo he comparado los textos de este señor con los textos del Nuevo Testamento y a veces se parecen como un rábano a una sardina. Bueno, luego le puse otro ejemplo de otro individuo también, que es amigo mío, y que discutimos, que habla curiosamente de que algún personaje, pues copió la vida de Julio César, que existió. Bueno, no son estrictamente coetáneos de Jesús, pero bueno, y copió la vida de Julio César y a base de darle vueltas, pues sacó la figura literaria de un judío estupendo que podía presentarlo, dice, lo mismo que la vida de Julio César atrae a los romanos, esta vida pues atraerá a los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace un ejercicio increíble, porque dice, Julio César estaba en la Galia, pues Jesús estaba en Galilea, Julio César estaba en Corfinio, pues Jesús estaba en Cafarnaún. Entonces es de verdad un ejercicio increíble de imaginación y de técnica, ¿no? Pero entonces yo le critiqué delante de la gente y dije, bueno, esto es que prueba demasiado aquí, vamos, porque es que es un ejercicio que además, ¿cómo va a ser posible que un individuo, qué interés tenía un individuo en coger la vida de Julio César y tramar a un personaje literario? Bueno, total, que es explicar una cosa que ya es difícil, es decir, ya sabes que no es fácil explicar históricamente la existencia de Jesús de Nazaret, pero se explica por algo más difícil todavía, a saber que alguien con qué interés copió la vida de Julio César y la cambió. Bueno, y luego voy a un tercer personaje que ha tenido en España también bastante fama, se llama Michel Onfray, en su tratado de ateología. Oye, se tradujo inmediatamente y tal. Y entonces, ese individuo, si ves la obra del Tratado de Ateología, que yo creo que ha tenido 3 o 4 ediciones en España, pues si lo ves, lo que criticas a la Iglesia, pero no realmente a Jesucristo. Pero bueno, ya aprovecha para decir que Pablo inventó a Jesucristo, que Pablo pues era un individuo que estaba así, que los discípulos estaban también locos, que luego, claro, el poder de la Iglesia y bla, bla, bla. Hasta total, que entonces explica por unas causas sociológicas el que se creara un mito de un Jesús literario, pero con apariencia histórica. Muy bien, entonces yo también dije, mira, si es que realmente todo lo explicas así, de esta manera, sobre todo cuando dice Michel Onfray una cosa curiosa. Yo no sé si tú has oído de un señor muy famoso, se llama John Austin, que habla del poder performativo del lenguaje. ¿Tú lo has oído? No, bueno, la tesis de este señor es sencilla. Dice, si tú hablas, tienes autoridad, una palabra, esa palabra crea un hecho. Y yo le dije a Onfray todo esto por escrito, y le digo, bueno, muy bien, una palabra crea un hecho, ¿verdad? Pero eso ocurre en ocasiones excepcionales. Tú imagínate un dictador que dice, decreto el estado de excepción. Evidentemente crea un hecho, pero en la vida ordinaria dices, decreto ahora mismo que estoy en la luna. Pues te imagino claro. que el lenguaje no performa que tú vayas a la luna. Y entonces yo le dije, mira, el valor performativo, eso es un cuento
aplicado a Jesús, es una realidad aplicada a otras. Y por último, ya con esto, y voy galopando, ¿no?, con otro señor que es norteamericano, que a mí me pone verde, pero absolutamente verde, me tacha de ignorante y bla, 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 y de todas esas cosas, y nos hemos carteado, y luego en su blog pues intenta acabar conmigo. Y entonces dice que Jesús viene del espacio exterior, y que realmente, esta es una tesis original, realmente dice, la gente se equivoca cuando prueba con argumentos corrientes la existencia de Dios, y lo que hay que hacer es actuar con un cálculo de probabilidades. Es decir, tú coges cada argumento de la existencia de Jesús y la asignas, conforme un estudio, una probabilidad. Entonces caes en la cuenta que Jesús de Nazaret, con este y este argumento para su existencia, tiene una posibilidad de existencia que va de 1 partido por 3 hasta 1 partido por 12.000. Y dice, bueno, pues yo ya no discuto más. Y entonces yo le he intentado convencer, bueno, pero vamos, si Flavio Josefo, un historiador judío, en el año 95, ¿qué interés tiene en poner a Jesús verde como discípulo de Juan Bautista y ver que a los dos los degollaron por el mismo motivo? Y en fin, así argumentando, pues eso consistió. O sea que fue bastante interesante y no sé, ya he dicho bastante, ¿no? Eso fue el lunes, sí, de un poquito hablar de esa existencia de Jesús de Nazaret, pero ayer también se quiso profundizar mucho más, ¿no? Bueno, ayer ya, sí, también fue interesante, creo yo, y lo que hice fue tomar textos de los evangelios y demostrar, bueno, en historia antigua nunca se puede demostrar. Se muestra, ¿no?, porque tenemos pocas fuentes. Yo mostré bloque de textos que Jesús era enemigo de los altos sacerdotes, o son las familias sacerdotales de Jerusalén, ¿no? Y ¡boom!, una serie de textos. Luego, segunda parte de textos, pues tomando en los evangelios todo aquello que suene a que Jesús de una manera aceptó que otros le llamaran rey. Y pongo todos los textos, sobre todo el título de la cruz, la condena y tal. Y tercero, puse otra serie de textos en la que afirmé que Jesús de Nazaret, siempre hablo de Jesús de Nazaret, ya ves que yo no hablo de Jesucristo, ¿no? Que Jesús de Nazaret, aunque fuera un hombre pacífico, que pudo predicar en algún momento el amor, la belleza, el perdón y todas esas cosas, simplemente con decirle a las narices de un prefecto romano que él proclama que va a venir enseguida el reino de Dios, un reino en el que no cabe ni Tiberio, el emperador, ni Poncio Pilato, ni Anás, ni Caifás, ni ninguno de los colaboracionistas, naturalmente, por muy pacífico que sea, ¿qué es lo que hace un prefecto? Lo toma y coge. Y en aquella época no se las gastaban, hace un juicio y lo liquida. Y entonces yo le dije, mire, a la gente, ¿no?, los que estaban allí y tal, me refería a ellos, digo, Jesús, insisto, es absolutamente, puede ser un hombre pacífico, pero realmente con solo la actitud y decir eso del reino de Dios ya bastaba para que lo quitaran de en medio. Y entonces les intenté convencer allá al final de que Jesús de Nazaret fue condenado no por blasfemia, ¿no?, porque eso a los romanos le importaba un momento, no tampoco porque fuera un pacifista. O sea, el Imperio Romano a un señor que predicaba la bondad no lo ponía en una cruz, eso es evidente, ni a una señora tampoco. Entonces, dice, fue encausado en un juicio romano por un prefecto romano, prendido fundamentalmente por los romanos y además condenado a la cruz por un romano. Y entonces añadí, y esto sí que interesa a la gente de Zamora, y añadí y dije, miren, quienes aciertan plenamente son los pasos de Semana Santa, porque se quitan de todo lo que sea los judíos y toda esa trama que efectivamente colaboraron y se concentran
Claro, lo único en lo que podrían equivocarse es que Pilato no era un blandengue, ni se lavaba las manos, pero eso no aparece en los pasos. Lo que aparece en los pasos es rigurosamente histórico. Es exactamente eso que hicieron los romanos, pero sabiendo que a un personaje así, fuera lo que fuera, había que quitarlo de en medio. Yo creo que es interesante. Precisamente con los pasos de Semana Santa, ahora que estamos en estos días previos de Semana Santa, he leído que usted decía que sí que es verdad que la historia, como he mencionado ahora, es cierta, pero que lo que pasó en meses se ha querido comprimir, ¿no? Muy poquito en unos días. Sí, eso es probablemente cierto. La obra literaria de la Pasión es algo así, lo he dicho yo, como la Ilíada, que tiene 10 años de guerra, claro, y sin embargo se comprime en una semana. Y Aristóteles ya siempre dijo, ¿no?, en su retórica, que es que lo ideal es que la acción tenga esa unidad de tiempo, de lugar y de trama, ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que hay que buscar una solución. Ahora te digo, yo no la he encontrado porque es muy difícil. Imagínate un individuo que dice eso con los romanos y con los sumos sacerdotes en contra de él, ¿cómo va a estar allí por el templo? Y les puse lo de la purificación del templo. ¿Tú te crees que un individuo allí en un patio inmenso, no sé, donde cabrían 3 o 4 mil personas, empieza a tirar las monedas y todo, se arma un jaleo que lo matan en un instante, ¿no? Bueno, esa y otras muchas cosas son en total pues como unas 30 acciones de dichos, dichos y parábolas y discusiones, y como unas 30 acciones que no caben entre un domingo y un jueves, claro, prácticamente más viernes, ¿no? Entonces, eso es una obra literaria, lo cual no quiere decir que no tenga muchos elementos históricos, que ya digo que los tiene, lo que pasa es que hay que sacarlo. Ahora, yo no tengo resuelto esta idea. Los romanos no eran tontos, y desde luego los jefes de los sacerdotes no eran tontos, sabían perfectamente quién era Jesús. Entonces no pudo estar ni 5 días por allí andando, es decir, que de alguna manera tuvo que entrar, salir, no sé cómo se lo logró. Y ese es el problema que tiene esa teoría, que ahí los historiadores, pues honestamente decimos, no sabemos. Claro. Esta tarde, última jornada, se pone broche de oro. Brevemente, ¿qué podemos contarles? Además de invitar a todos los zamoranos a que acudan al seminario para disfrutar. Sí, que es en el antiguo seminario de San Atilano, sí, ¿no? Bueno, por cierto, bellísimo, y el teatro es bellísimo, y todo eso. Pues esta tarde vamos a hablar de la resurrección de Jesús, que es la base del cristianismo, pero no considerado desde la teología, sino desde la historia. Y entonces yo examinaré los textos que acreditan, fíjate lo que te digo, nadie vio la resurrección, ni los discípulos. Los discípulos dicen, nosotros somos testigos de la resurrección. Exageran. Quiere decir, nosotros somos testigos de que creemos que ha resucitado y de que algunas mujeres lo vieron. Y entonces yo examinaré los textos y luego diré, bueno, pues señores, aquí hay problemas porque los textos son confusos y contradictorios, pero ojo, un historiador nunca intenta atacar a un creyente. A lo mejor le hace daño sin querer, efectivamente, lo acepto, pero ustedes vean por una parte la historia y por otra parte lo teológico. ¿Usted es creyente? Pues genial, estupendo, magnífico, y además probablemente estará más tranquilo que un agnóstico como soy yo, ¿no? Pero yo no sé, si yo me dedico en la universidad a la historia, pues tendré que hablar de historia. Yo no sé teología, yo nunca hice teología, por lo tanto, pues la teología se lo dejo para los doctores. Claro que sí. Antonio, pues un placer de verdad que haya estado esta tarde con nosotros, que nos haya hecho hueco en estas 3 jornadas maratonianas. Intensas. Y esta tarde, muy presentes todos en el seminario San Atilano a las 7:30 para disfrutar del catedrático Antonio Piñero. Muchísimas gracias. Bueno, yo te lo agradezco a ti por estar aquí. Encantado. Gracias. Pues ya lo saben, cita a las 7:30 en el seminario San Atilano si quieren seguir profundizando más en la figura de Jesús de Nazaret. Nosotros nos vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos.
Continuamos en esta tarde soleada en 8 Magazine y nos vamos a ir a descubrir el sepulcro de San Juan que se encuentra en el interior de la iglesia. Ya saben que el sepulcro de San Juan es de la familia Ordóñez Villaquirán de principios del siglo XVI. Ha cambiado su ubicación original dentro del templo y con el paso de los años y sobre todo de los siglos, su estado de conservación, señalan, no es el mejor. Patrimonio autorizado por ello esta restauración. Al entrar en el templo de San Juan, a mano izquierda nos encontramos con el sepulcro de la familia Ordóñez Villaquirán, una obra del siglo XVI. Nos habla de una época en la que las personas más notables de la ciudad se hacían enterrar en un templo, por prestigio y para recibir oraciones. Sí, estamos ante uno de los sepulcros, pues quizá los más importantes de Zamora, porque tenemos algunos ejemplares muy notables, como es el del doctor Juan de Grado en la Catedral de Zamora, que está entre las obras más interesantes de la escultura, incluso arquitectura funeraria que tenemos en Zamora. Pero a lo largo de las distintas iglesias podemos ir viendo sepulcros de distinto tipo, desde aquellos arcosolios medievales donde hay algunas inscripciones funerarias que nos recuerdan pues los enterramientos de personas notables de la ciudad de Zamora en distintos templos, como puede ser en esta propia iglesia de San Juan, en algunos de los lucillos que tenemos, o en la iglesia de San Vicente, la iglesia de San Ildefonso. Tenemos memoria de los enterramientos que existen en las paredes de la iglesia pues desde la Edad Media. Pero también sabemos que el suelo de las iglesias era lugar de enterramiento y basta pues pisar este templo de San Juan o acercarnos al cercano de San Vicente para ver cómo hay grabados en las lápidas del suelo inscripciones funerarias. Deseaban enterrarse en terreno sagrado las personas más notables de la ciudad y cuando tenían una capacidad económica más grande se construían mausoleos, a veces muy grandes como el sepulcro de Juan de Grado de la Catedral o a veces pues unos monumentos funerarios un poquito menores, pero en Zamora tenemos muchos, la Capilla del Cardenal, en la Catedral de Zamora, en San Ildefonso hay unos cuantos, y aquí en la iglesia de San Juan tenemos uno de la familia Ordóñez de Villaquirán, que tenemos ahora mismo pues aquí junto a mí, a mis espaldas, aunque no está en su emplazamiento original. Es muy extraño que un noble se entierre así a los pies de la iglesia, lo normal es buscar un espacio cercano a la cabecera, o en los casos en los que había más capacidad económica y buscaban un poquito más de prestigio social, se construía una capilla funeraria. El prestigio social y el deseo de algo que hoy mucha gente ya desconoce, pero que forma parte de la identidad cristiana más profunda, que es percibir oraciones y sufragios por el alma difunta. Y era normal que la construcción de estas capillas fueran anejas a la encomienda a un sacerdote de rezar o celebrar misa o diariamente o semanalmente o en determinadas fiestas del año. Y además los difuntos pedían que el sacerdote se encargara de tener una misa rezada, una misa cantada, unas vísperas, establecía lo que quería porque esas oraciones pues iban a ser por su eterno descanso y dejaba una fundación, una cantidad de dinero a través de la cual se iban financiando todas estas celebraciones. Por tanto, forma parte este sepulcro, como muchos otros, de la espiritualidad cristiana más profunda de orar por los difuntos. Y a su vez, pues esto también se convertía en una especie de prestigio o reconocimiento social, porque no todo el mundo podía construir esto. Tenemos aquí, sin embargo, este sepulcro de la familia Ordóñez de Villaquirán en un lugar descontextualizado, porque donde está en estos momentos no es realmente el arcosolio o el espacio funerario donde estuvo, es una puerta de entrada a lo que últimamente fue la panera de la congregación, pero que anteriormente fue el acceso a una capilla que estaba cerrada además con reja y que tuvo pues culto durante mucho tiempo. Este sepulcro estaba junto a la capilla mayor, al lado de lo que está hoy, donde está hoy el sagrario de la iglesia de San Juan de Portanueva. Esa pared que en los años 80, fruto de una restauración de esta iglesia y rehabilitación que dejó la iglesia pues muy bonita para muchas personas y verdad que está exenta, se le quitaron todas esas edificaciones anejas, la plaza quedó también descontextualizada al perder ese espacio que conocíamos antes como una plaza rectangular con pórticos, pero bueno, la iglesia quedó exenta, pero al dejar exenta la iglesia hubo que reconstruir muchos espacios y esto hizo que en el interior de la iglesia también se reconstruyera el muro sur, en la parte de la cabecera y se retirara por ese deseo de volver a la iglesia, pues como el románico original, la piedra, se extrajo el sepulcro de ese muro original, el muro se recompone y se trae a este lugar. Eso ha hecho que, como vemos, no está en su sitio, pero bueno, hemos conservado
la figura yacente rodeada de ese frontal con dos ángeles tenantes que están sosteniendo el escudo de la familia, que tiene pues esos 10 bezantes o roelos de oro que son la representación del apellido de la familia. Sin embargo, en el espacio original no estaban colocados así, estaban en otros sitios, y el fondo del sepulcro estaba con una inscripción que conviene pues también recordarla, ¿no? Porque el sepulcro es de principios del siglo XVI. No tenemos la fecha exacta, pero sí sabemos que se remozó mucho en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, y así había una inscripción que recorría todo el fondo del sepulcro y que tenemos algunas fotografías de las cuales podemos leer esta inscripción, e incluso pues algunos autores como Piñuela o como Fernández Duro, historiadores pues de Zamora que todos conocen del siglo XIX, nos la transcribieron, y decía la inscripción así: aquí yacen el ilustrísimo señor don Juan Ordóñez de Villaquirán, caballero de las órdenes militares, Gran Cruz y Bailío de la de San Juan y sus descendientes, don Alonso Ordóñez de Villaquirán, caballero comendador de la Orden de Santiago, y su mujer doña María de Vivero. El don Alonso fue regidor de esta ciudad, murió año 1571, y habiendo venido a esta ciudad don Diego Gabriel Ordóñez de Villaquirán, a su instancia se adornó y pintó este sepulcro a costa de su sobrino don Antonio María Ordóñez de Villaquirán, sarmiento de Seijas y Tobar, poseedor actual de los mayorazgos de sus apellidos, año 1791. Bueno, con estos datos tenemos la memoria histórica de la familia, pero también que esta policromía que tiene, esta capa de estuco, esos dorados en el toisón, en los cojines, en las borlas de los cojines, la empuñadura de la espada, quizá sean de este momento en que dice que en 1791 se pintó, se remoza, se arregla y se le da un aseo al sepulcro. Se puso la inscripción que hoy ya no conservamos, pero también en ese momento posiblemente aquel sepulcro de piedra se le dota de esta policromía que ahora está muy ajada y estropeada, y que pretendemos con la restauración pues devolverle al sepulcro su belleza original. Esto es una pretensión. Sí, qué decir de la familia Ordóñez de Villaquirán, por qué están enterrados aquí, qué peso tiene. La iglesia de San Juan de Portanueva era una de las iglesias pues más importantes de la ciudad. Aquí estaba pues las instituciones más importantes, estuvo en su tiempo la Chancillería aquí a la puerta de la iglesia, estuvo el consistorio que construyeron en época de los Reyes Católicos. Estamos en un lugar emblemático, enterrarse aquí no era enterrarse en cualquier sitio. Bueno, pues esta familia, Pedro Ordóñez de Villaquirán, fue una de las personas que apoyaron a los Reyes Católicos en su batalla contra Portugal y Juana la Beltraneja, y por haber apoyado a los Reyes Católicos gozó de cierto prestigio, apoyo y pues el beneplácito de los monarcas, hasta que nombraron a uno de sus hijos, Valeriano Ordóñez de Villaquirán, lo hicieron capellán real. Y una vez que lo nombran capellán real, que tenía pues un cierto estatuto importante como sacerdote, lo hicieron después obispo de Ciudad Rodrigo y después arzobispo de Oviedo. Fue una personalidad notable en el ámbito eclesiástico de esa época, y que ha dejado también pues obras importantes de arte en la misma Catedral de Oviedo, que es una catedral espléndida. Otro de sus hijos fue regidor en la ciudad de Zamora, tuvo un cierto peso entre, diríamos, la nobleza local del siglo XVI, y eso hace que ellos pues ponen este sepulcro en la cabecera de la iglesia de San Juan de Portanueva, donde no solo se enterraron ellos, sino varios descendientes, y hasta, fijaos, siglo XVIII, continúa todavía la memoria de esta familia y remozando el sepulcro, adornándolo, hasta que en los años 80 lo extraen de su lugar, lo colocan aquí, en un lugar fuera de su sitio, y nosotros queremos pues devolverlo no al lugar original, pero sí por lo menos la belleza y la prestancia que tuvo en algún. Bueno, el proyecto que hacemos siempre, en lo que hacemos en estos edificios como la iglesia de San Juan de Portanueva, que es bien de interés cultural, es un expediente en el cual hay una memoria histórica donde relatamos los orígenes de este sepulcro y las distintas vicisitudes que ha tenido a lo largo de la historia hasta estar como está hoy, en su lugar original o no, como en este caso que no está en su lugar original. Y nosotros pedimos presupuesto a restauradores conocidos de nuestro entorno, a personas que tienen la titulación oportuna, para evitar que se hagan pues cosas que no se deben hacer en nuestras obras, con el visto bueno del director del taller de restauración y con el visto bueno del delegado episcopal de patrimonio, en este caso el mío y el de Bernardo Medina, que es un restaurador extraordinario que tenemos en Zamora y que está al frente del taller de restauración. Pues decidimos
cuál de los proyectos de restauración que nos han presentado distintos restauradores tienen. En este caso hemos optado por una restauradora que ha trabajado en la catedral ya en algunos de los lucillos de la catedral, Carmen García, y ella vendrá a hacer la restauración pues, próximamente. Solicitamos a Patrimonio la autorización para que podamos restaurarlo. Al ser un bien de interés cultural, necesita Patrimonio saber que la intervención va a ser acorde a unas medidas técnicas y un respeto del sepulcro, y que la intervención no sea agresiva y que además, como se intenta hacer ahora, sea reversible en algunas cosas en que puede serlo. De tal manera que Patrimonio nos autoriza y nosotros lo hacemos, pero el coste de la restauración, que es un coste importante que supera los 6.000 euros, el coste de la restauración es financiada en su totalidad por la parroquia y también por este proyecto que tenemos, que para eso lo hemos puesto en marcha, de la Emilia Románica, que nos permite generar recursos para poner nuestro patrimonio en la mayor esplendor en que podamos y tenerlo pues, muy accesible y hermoso para los turistas. Bueno, hay una parte de la intervención, la restauradora, que es la que tiene exactamente los datos concretos, aunque tenemos el expediente que tenemos que analizar nosotros. Bueno, pues tenemos algunas cosas que tenemos que plantear, porque todo ese estuco con el que está recubierta la figura yacente, porque lo que vemos ahora, salvo en algunos lugares que ha perdido, tiene pérdidas, pues no vemos la piedra, sino que tenemos que ver también y calibrar exactamente la limpieza de ese estuco. Tenemos que ver si conviene reintegrarlo. No hay que levantar, no hay que levantar, que hay en la capa posterior, que no hay, en los escudos, el fondo también, que está ahora en una situación muy sucia. Tenemos que eliminar los cementos que están completando la figura yacente. Como no está en su lugar original, pues realmente no está encajada perfectamente, y en su momento se puso cemento a los lados. Ese cemento hay que eliminarlo, el cemento no transpira, necesitamos buscar unos morteros de cal que transpiren, entonarlos también con el entorno para que no queden así. Entonces lo que será se mantendrá pues, posiblemente toda esa capa que tiene pictórica por encima, también con los dorados, se va a fijar y después se va a limpiar, con lo cual tendrá una apariencia muy distinta de la que tiene ahora. Pero la intervención siempre en restauración supone, primero, plantear unas cosas, pero a la hora de meter el bisturí por parte del restaurador, a veces debajo de una capa se encuentran otras capas. Es necesario conservar la que está debajo, la que está encima. Bueno, hay criterios técnicos, y en esto nosotros contamos en la diócesis pues, con el director del taller de restauración, Bernardo, que siendo restaurador es el que decide técnicamente en muchos de estos casos lo que se va a hacer definitivamente. Cuando empiece en el proyecto hay un planteamiento de la restauradora, pero a la hora de ejecutarlo a veces se tiene que modificar porque hay que tomar decisiones sobre la marcha. Tenemos que tener un patrimonio, y más ahora en la ciudad de Zamora, que necesitamos como factor de desarrollo económico en nuestra tierra, en nuestra Zamora despoblada. El patrimonio y la historia tienen que ser un factor de desarrollo local. Necesitamos que nuestro patrimonio no solo esté bien, sino que esté de la mejor manera posible para buscar que sea un turismo y una propuesta de excelencia. Para que este bello sepulcro recobre su esplendor y pase a sumarse como otro de los grandes atractivos patrimoniales de San Juan. Ahí lo han visto y sobre todo también lo han escuchado, poner en valor nuestro patrimonio. En la provincia de Zamora tenemos muchísimo y tenemos que cuidarlo y sobre todo darle ese valor. Estaremos muy pendientes de la restauración de este sepulcro de la familia Ordóñez Villaquirán. Nosotros nos vamos unos instantes a publicidad, pero no se muevan porque enseguida volvemos y ya ponemos ese buen sabor de boca a la tarde de este miércoles. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria. Continuamos casi las 6 menos 20 de esta tarde de miércoles y se lo decía sobre las 4 y 10 cuando arrancábamos este 8 Magazine, que íbamos a chuparnos los dedos, aunque sea de forma ficticia y mentalmente, porque nos acompaña Adrián Asensio del restaurante Cuceo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Y enhorabuena por ese Sol Repsol que yo creo que ya está dando la vuelta al mundo, ¿no? Sí, muchas gracias lo primero, y sí, la verdad es que se le está dando muchísimo bombo, que yo encantado, porque es muchísima publicidad la que estamos haciendo para el restaurante y nos viene muy bien, muy bien.
¿Cómo fue ese momento en el que conoces la noticia de esta distinción, de este reconocimiento? Bueno, pues al final te quedas un poco, al final ellos te avisan por teléfono, te llaman, te avisan por teléfono y al final tú crees que es un poco broma, ¿no? No te lo imaginas, Claro. te quedas ahí sin palabras, la chica te dice, oye Adrián, pero estás ahí, yo sí, perdón, es que no me lo creo. ¿Pero esto es verdad? Esto, claro, sí, y al final pues te hace muchísima ilusión, no te voy a decir que se saltan a lágrimas, pero te hace muchísima ilusión que tu trabajo diario te lo estén reconociendo, ¿no? Efectivamente. Sí. Yo creo que al final todos buscamos que se reconozca ese esfuerzo diario, ¿no? Sí, básicamente para mí es eso, ¿no? Al final, digamos que es otro premio más, premio muy importante, pero otro premio más, y al final lo que hace es seguirte con ese empujón que te hace que en una ciudad tan pequeña como Zamora, que cuesta mucho emprender, como sabe mucha gente, te sigas teniendo esa motivación extra para seguir trabajando. Este restaurante, Cuceo, nombre más zamorano, yo creo que imposible, ¿no? Era lo suyo, ¿no? Yo al final cuando abrí el restaurante yo quería que fuera un poco así, ¿no? Que quería llevar mi ciudad por bandera y yo siempre decía que mi nombre del restaurante tenía que ser algo que fuera identificativo totalmente de Zamora. Así que sí. Y así ha sido, ¿no? Sí, desde luego viene muchísima gente. Nosotros al final trabajamos con mucho cliente extranjero y mucho, bueno, pues también del resto de España y nadie conoce la palabra. Todo el mundo te acaba preguntando, oye, ¿esto de Cuceo? Y digo, pues Cuceo, principalmente no es con Z, yo no he metido la Z por ser un poquito zamorano. más, eso es más zamorano. Y digo, pero la gente no sabe lo que significa. Le explicas tú, bueno, es que significa cotilla, tal, y qué bonito, qué bien. Y al final, eso hace también que la gente se acuerde de ello, ¿no? Y se extrapola esa, Sí. luego, yo creo, palabra, ¿no? Tan zamorana. Desde luego, sí, al final es eso, llevar Zamora por bandera, que es lo que queremos. Lleváis Zamora por bandera también en la carta, luego profundizaremos un poquito más, pero sí que es cierto que vuestros inicios, tú eres muy joven, un joven con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, se lanza ese reto de abrir su propio restaurante en el 2019 y 3 meses creo que fue lo que duró esa apertura, porque luego se cerró por la pandemia, ¿no? Sí, para mí siempre lo digo, fue muy duro. Yo abrí el restaurante cuando tenía 25 años, que al final era un crío, ¿no? Fue 3 meses de apertura, sabes que las aperturas en Zamora son muy complicadas, la novia de Zamora siempre gusta, fueron 3 meses impresionantes de trabajo y de repente nos pegaron la bofetada de la pandemia, ¿no? Nos tocó cerrar y bueno, pues al final siempre digo lo mismo, a veces no nos vino mal cerrar también un poco para saber qué camino deberíamos de tomar, ¿no? Yo al final, como te digo, siendo tan joven, no sabía muy bien igual coger las riendas del negocio, ¿no? Eso la pandemia me ayudó a reflexionar mucho, tanto tiempo en casa encerrado, Claro. Al final es que no quedaba otra, ¿no? Y luego, pues cuando nos han dejado abrir, bueno, antes de que nos dejaran abrir sí que hacíamos algo de comida a domicilio, al final, pues eso, había que mantener el negocio como se podía, porque al final es que con tan poco tiempo de trabajo anterior no daba tiempo a tener nada ahorrado, como digo Claro. yo, ¿no? Y luego cuando nos han dejado abrir, la verdad es que la gente de Zamora se portó fenomenal con nosotros, nos apoyó muchísimo. Los días que nos dejaban ya entrar a los restaurantes a comer, aunque fueran poquitas personas, siempre teníamos lleno, así que en ese sentido, muy contentos. De hecho, esa pandemia también cambió, yo creo, el espacio del restaurante, porque se comenzó abriendo esa barra para tapear y ahora ya solo está el salón, ¿no? El comedor. Sí, efectivamente, al final de lo que abrimos a lo que somos ahora no hay nada que ver, Claro. ¿no? Nosotros, siempre lo digo, empezamos como Taberna Cuceo, que todo el mundo todavía nos conoce como Taberna Cuceo, al final empezamos como Taberna Cuceo, que era pues mucho más enfocado hacia la barra, al final a mí Zamora me gusta por ese ambiente de tapeo que hay, ¿no? Y yo quería enfocarlo mucho más a eso, hacia la barra y tener un comedor pequeño, pues para picar algo de raciones y demás. Como con la pandemia nos cerraron las barras, cerraron casi todos los bares, nosotros tenemos una barra muy estrechita, no entraba gente y dije, bueno, vamos a probar solo con comedor, ¿no? Con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que con el comedor funcionábamos bien, ¿no? Al final nuestra evolución ha sido un poco más hacia el restaurante, digamos entre comillas, gastronómico, Sí. que más a lo que es una taberna, ¿no? de entonces. Y de esa cocina a domicilio que mencionabas, de ahí creo que nacieron esa delicia que yo a nivel personal tengo que decirlo, como son las croquetas kimchi, ¿no? Sí, Por la favor. verdad es que los amigos se ríen mucho y dicen, al final es que las croquetas kimchi son los que han salvado el negocio. Digo, es que, a ver, podemos decirlo entre risas, pero es verdad que yo creo que a día de hoy muy poquitas mesas van al restaurante que no piden las croquetas kimchi, así que yo encantado, la verdad, así que sí. Esto también lo proporcionó ese tiempo que teníamos de sobra, ¿no? Para seguir creando en la cocina Sí. y en este caso en los fogones. Básicamente sí, al final yo soy un friki de la cocina, me gusta mucho leer, me gusta mucho investigar y pues un día vi una recetilla por ahí, pues como he coincidido con David Muñoz muchas veces en Lera, tenía muchas recetas apuntadas de él, de hablando y demás y justo las tenía por ahí apuntadas y dije, pues esto tengo que probarlas, las probé en casa un día y dije, esto está muy bueno, esto hay que darle valor, ¿no? Y de ahí pasé al restaurante y decidimos para llevar y fue una locura.
1000 litros y litros de bechamel que han pasado por las manos. Y siguen, ¿eh? Y siguen, sí, y seguirán, ¿eh? No, al final es uno de estos platos que siempre digo yo, todos los cocineros tenemos un plato que nos gustaría borrar de nuestra memoria, siempre digo lo mismo, digo, es que a mí se me han encasillado con las croquetas de kimchi y yo me encantaría quitarlas, pero ahora mismo sé que es imposible, Claro. me matan. O sea, ¿no? Yo te odiaría mucho, ¿eh? A nivel Así que hay que personal, aguantar, hay que en aguantar. particular. Sí que es verdad que luego vuestra carta también va cambiando, que eso me parece muy interesante, porque tenéis en todos los platos siempre las raíces zamoranas están muy presentes, pero además que la carta cambie según la temporada, yo creo que eso también es un plus y que lo que decimos, lleva Zamora por bandera. Sí, al final es eso. Yo creo que, como decía antes, yo creo que la raíz de Zamora en mi restaurante está siempre, ¿no? Al final siempre se habla en los restaurantes del kilómetro cero y creo que mal llamado kilómetro cero porque yo creo que hoy en día no tenía que haber ningún restaurante que no funcionara con kilómetro cero, ¿no? Al final cuando me dicen, ¿tú qué producto gastas? Digo, es que yo no tengo kilómetro cero, porque tienes que dar por entendido que tú cuando vas a mi casa te voy a dar el producto que tengo en Zamora, ¿no? Lo bueno que tenemos en Zamora es que tenemos producto todo el año, o sea, al final de cuando llega la primavera, pues igual tenemos los espárragos de Saúco, llega el otoño y empiezan las setas en Sanabria, la caza, o sea, tenemos productos todo el año, entonces por suerte tenemos la facilidad de que el cliente también nos permite cambiar asiduamente de los menús de degustación o de la carta o proporcionando estos alimentos que tenemos en Zamora, si nosotros encantados, mientras nos deje el cliente siempre lo seguiremos haciendo. Claro que sí, además es que tenemos la caza, tenemos los garbanzos de Fuentesaúco, los boletus, o sea, al final Sí. también es que son alimentos muy diferentes entre sí. Sí, la verdad es que ya tenemos una despensa en Zamora que es espectacular, o sea, no es por hacer la pelota, siempre digo lo mismo, no es por hacer la pelota, pero para mí la despensa de aquí de la tierra zamorana me parece la más completa, ¿no? O sea, nos falta un poco de mar únicamente, como digo yo, pero Sí. todo lo demás lo tenemos cordero, tenemos cerdo, tenemos vacuno, tenemos, no vas al monte y tenemos setas, tenemos frutos secos como castañas, es que tenemos de todo, legumbres, tenemos... Bueno. Y siempre me imagino, Adrián, que creando y mezclando, yo creo, esa parte de la tradición con la innovación, ¿no?, en los fogones. Sí, básicamente, sí, yo al final, a mí me cuesta mucho definir mi cocina, ¿no? Todo el mundo dice, ¿qué cocina? Digo, es que es muy complicado, porque a mí me gusta mucho el tema de guisar, o sea, lo que yo he aprendido en mis antiguas casas de aprendizaje, que ha sido fondo de cazuela y guisar mucho. Es cierto que pues yo puedo hacer unos garbanzos con boletus, pero no me hacen unos garbanzos con boletus como puede hacer cualquier otro solamente, pues nosotros ya le metemos pues nuestro puntito, igual dejamos pues los boletus cocinar de otra manera, una cocina al vacío, o sea, nosotros damos un poquitín más de nuestra cocina de autor, mal llamada, pero no es una cocina 100% tradicional. Siempre tiene ese toque diferenciador Eso también, es, ¿no?, que es lo que sí. yo creo que busca el paladar del cliente. Claro, al final siempre lo digo, al final tú puedes comer un escabeche, por ejemplo, en cualquier sitio, o sea, se hace un escabeche muy sencillo, juntas pues el producto base con aceite, vinagre y un poquito de vino blanco y ya tienes un escabeche, ¿no? Al final lo que es complicado hacer un escabeche igual, hacer un escabeche más liviano, que no sea tan ácido, que ese vinagre tampoco te mate mucho el estómago, al final tenemos que hacer nosotros tenemos en cuenta que, por ejemplo, lo que más estamos priorizando ahora es el menú de degustación y tenemos una degustación de 10, 11, 12 platos. Si al segundo plato metemos un escabeche que sea súper fuerte de vinagre, los siguientes platos ya te los han machacado, ¿no? Sí, Así ya que no tenemos tiene que buscar sabor. un poco el equilibrio ahí de la cocina. Me imagino que de cara a Semana Santa, a tope, ¿no? Sí, la verdad es que Semana Santa, gracias a Dios, Zamora, pues eso, tiene muchísima fama. Nosotros tenemos la suerte de estar donde estamos, que estamos justo en el casco histórico de toda la ciudad y, como digo yo, todo el turismo que viene a Zamora pasa por la puerta del restaurante. Nosotros ahora mismo ya tenemos casi todo lleno, quedarán alguna noche así un poco, alguna mesa libre, pero luego es cierto que entre esos días luego tenemos que decir que no a cientos de personas, ¿no? Pero bueno. Decías antes, en las casas en las que te has formado, al final, desde muy jovencito, siempre has estado también muy presente, por ejemplo, en el restaurante Lera, que yo creo que al final siempre ese nivel de cocina ha estado muy presente en ti y entonces lo has podido ir forjando a tu antojo, ¿no?, por así decirlo. Sí, básicamente yo siempre digo lo mismo. Yo al final soy el experimento de mis dos padrinos, ¿no? Por un lado siempre digo, mi madrina ha sido Gloria del Empalme, que me cogió cuando era un crío, tenía 18 años y me fui con ella a trabajar. Y luego quien me maduró como igual el cocinero que soy, o igual a hacer más un nombre, fue Luis Alberto en Lera, ¿no? Para mí son, como digo, mis dos padrinos gastronómicos, yo se lo debo todo y al final yo soy el hombre que soy hoy en día y mi cocina básicamente viene de sus raíces. Ellos tan encantados y orgullosos, ¿no? Espero que sí. Espero que por lo menos lleve su casa por bandera y siempre... Seguro que sí.
De hecho, tú es que, ¿en qué momento se te pasó por la cabeza, por la mente, quiero dedicarme a la cocina? Porque ya con 18 años estabas con Gloria. Sí, bueno, pues al final esto es como todo, yo creo, ¿no? Yo he sido muy mal estudiante, siempre he sido muy mal estudiante, y el tema de los bares me gustaba mucho, siempre pues eso, ir a un bar y ver cómo lo que hacía el camarero, poniendo la caña, a mí me gustaba mucho, ¿no? Yo con 16 años me fui a estudiar una FP básica de camarero, digamos, ¿no? Que es lo que entonces se llama el PCPI, y acabé de hacer eso y dije, esto me gusta más la cocina, ¿no? Yo hice las prácticas en NH aquí en Zamora, estuve trabajando de camarero muchísimo tiempo en NH, pero me gustaba más la cocina, me llamaba más la atención la cocina, no sé por qué, y al final hice un grado medio de cocina y gastronomía, con 17 años acabé y ya digo, me fui con Gloria, Gloria ya me formó, Gloria me mandó, pues estuve en San Sebastián con Arzac, que tiene 3 estrellas Michelin, volví, estuve en la botica con 2 estrellas Michelin, volví, me puse a estudiar otra vez cocina porque quería acabar de formarme, o sea, al final es, digamos que todo lo que he hecho es para hacer una completa formación de todo lo que tiene que ver relacionado con la gastronomía, ¿no? Y ya justo acabé de hacer el grado superior de cocina, de dirección de cocina, perdón, y ya me fui con Luis Alberto y acabé con Luis Alberto, estuve 2 años con Luis Alberto y justo ya se me cruzó el cable y dije yo, tengo que ir a mi casa, a mi tierra, estar un poco asentado ya en mi ciudad y vamos a intentar hacer algo aquí en Zamora, porque la verdad es que estaba un poco huérfana Zamora y sigue huérfana, siempre lo digo. Y todos encantados de que los clientes podamos disfrutar de ese experimento Sí. que hiciste, porque de verdad poquito a poco vas, yo creo, consolidando el restaurante, tu cocina, esa que yo creo que es muy diferenciadora del resto, a lo que conocemos y sobre todo ahora con este Sol Repsol ir un pasito más allá, ¿no? Sí, al final es eso, siempre digo lo mismo, nosotros empezamos siendo un restaurante muy pequeñito, somos un restaurante muy pequeñito y vamos poquito a poco, somos todos muy jóvenes, somos todos los que trabajamos en el restaurante, somos muy jóvenes y nos queda una carrera enorme, o sea, ¿cuánta gente ha dicho, no, ahora ya por la estrella? Digo, no, si es que nosotros llevamos 4 años y 2 meses, no hemos buscado nunca nada, nosotros lo que nos gusta hacer bien nuestro trabajo, me considero que somos muy profesionales e intentamos pues superarnos día a día y al final todo lo que tenga que venir, que venga. Si es que al final tienes 30 años, ¿no? Sí, 29. 29, es que claro, con 29 años ya tienes un sol, ya tienes un negocio, te dedicas a lo que siempre te ha gustado, sí, con lo que te has formado con grandes padrinos, o sea, ahora ir poquito a poco, consolidar todo eso y seguir creciendo, ¿no? Efectivamente, al final esto es así, esto, como digo yo, es una maratón, no vale de nada que abras un restaurante o un bar y quieras hacer todo rápido y corriendo, porque creo que no tiene sentido, más en una ciudad tan pequeña como Zamora y cuesta mucho más que igual en otras ciudades más grandes, ¿no? Así que nosotros poquito a poco, es una maratón, vamos corriendo a nuestro ritmo, pero poquito a poco. También, Adrián, eres un ejemplo, yo creo, un poquito para todos esos jóvenes que tienen ese miedo a emprender. ¿Qué les dirías? Pues que con el miedo no se llega a ningún lado. Si es que esto es muy sencillo. Yo cuando abrí el restaurante yo no sabía que iba a funcionar. O sea, si tú no lo pruebas nunca vas a saber si la cosa va a funcionar o no. Al final yo creo que bueno, si tú puedes y hay que echar muy para adelante, inténtalo y si tienes que, o siempre lo digo yo, a mí si algún día me toca cerrar, yo lo haré con la cabeza bien alta. Yo ya he conseguido cumplir mi sueño, que es tener mi restaurante o mi bar o lo que fuera, y si me toca cerrar algún día, pues no pasa nada. Si yo ya he hecho lo que soñaba, así que... Pero lo has intentado y lo has conseguido. Claro, efectivamente. ¿no? Es que al final los sueños hay que ir cumpliéndolos. Todo el mundo tenemos muchos sueños, ¿no? Pues los sueños hay que ir cumpliéndolos, porque si no... Claro que sí. Al final yo creo que también es motivador, ¿no? Sí. Ese afán de superación. Sí. Adrián, muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí Gracias esta tarde a y sobre todo enhorabuena por ese Sol Repsol, por esa delicia de cocina, que sigáis creciendo junto a los zamoranos y que sobre todo consigáis muchísimos éxitos. Gracias a vosotros, de parte de todo el equipo. Yo al final soy una persona más dentro del equipo del restaurante y es a la que menos vemos luego en el sí, restaurante. desde luego que sí. Como digo, tengo mis imágenes, que en este caso es Álvaro, siempre lo digo, que para mí es mi mano derecha, es mi hermano, es quien estuvo conmigo desde el principio y al final quien ha sido un apoyo muy grande para mí y al final yo a él se lo debo todo y al final lo que te digo, gracias a vosotros de parte de todos, porque yo soy un mero número más del restaurante y una persona más. Eso es un trabajo de equipo. Gracias a vosotros, de verdad, por, yo creo, deleitarnos nuestro paladar siempre. Gracias. Alba, gracias. Pues ya lo saben, hemos de una forma un poco mental, nos hemos chupado los dedos, así que nos quedan unos minutos finales, ya lo saben, hasta las 6:10 con todos ustedes, son las 6 menos 10, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.
6 de la tarde continuamos con todos ustedes y llegamos a los últimos minutos de este programa 8 Magazine. Y queremos dedicarle unos minutos a esas jornadas de desaparición que se están celebrando durante estos días en el Teatro Ramos Carrión. Se llevan a cabo y son organizadas por la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora. Ya lo saben, muchas personas desaparecidas en la provincia de Zamora, a las que se les suman muchos medios humanos, también tecnológicos, para encontrarlos. Primer día de las terceras jornadas de la Guardia Civil sobre desapariciones involuntarias de personas en el medio rural aquí en el Teatro Ramos Carrión. Una cita ya clave en nuestra provincia por su importancia, pero sobre todo también por sus objetivos. Uno de ellos, el de formar a los guardias civiles involucrados en este apartado de las desapariciones, y otra como es la de informar y concienciar a la población sobre la importancia de esta problemática. Y es que estas jornadas lo que pretenden y lo que intentan hacer es demostrar, y intentan seguir demostrando que la Comandancia de la Guardia Civil es todo un referente a nivel nacional e internacional en el apartado de las desapariciones, con cada vez más medios, tanto humanos como técnicos. Más medios, más trabajo y por lo tanto más efectividad. La Guardia Civil de Zamora ha mejorado mucho en la búsqueda de personas desaparecidas, y en sus terceras jornadas sobre este tema de importancia así lo quieren reflejar. Hemos mejorado la respuesta en cuanto nos avisan de que hay un desaparecido. Somos más rápidos, cosa que es muy importante. Asignamos más medios, más personal, tenemos mejores y más medios para que el final de una desaparición sea feliz, encontrando a la persona en poco tiempo y con vida. Y es que la búsqueda nunca para. La aparición de nuevas tecnologías como los drones permite aumentar el tiempo de búsqueda, hasta con nocturnidad. Hemos llegado a unos niveles ahora que el despliegue es instantáneo. O sea, solo que se recibe una comunicación, se recibe una llamada, el despliegue es instantáneo. Y también es verdad que se ha mejorado mucho el aspecto de que antes, por supuesto, el protagonista al que hay que buscar es la persona que ha desaparecido, pero también hay que tener cuidado con la familia. La familia en esos momentos está en una situación de angustia total, y las nuevas tecnologías nos permiten sobre todo con los drones, hacer búsquedas nocturnas, con lo cual ahora se busca de día, se busca de noche, y la familia nunca va a estar sola. En estas jornadas los objetivos son claros: instruir a los guardias civiles y concienciar a la población, pero también demostrar que Zamora es todo un referente en la búsqueda de desaparecidos y quieren serlo también internacionalmente. Hemos avanzado bastante, pero aún tenemos camino que recorrer. Es que la Comandancia de Zamora de la Guardia Civil sea un referente a nivel nacional e internacional. El tema internacional es por nuestra situación vecina con Portugal en el tema de las desapariciones. Hemos avanzado bastante, creo que somos un referente a nivel nacional, pero creo que aún tenemos que seguir trabajando en esta medida. Los datos son claros: 62 desaparecidos desde 2022 y ya son 7 en lo que va de 2024, 6 con vida y 1 fallecido. Y todavía hay 3 casos que se siguen investigando. Este año, personas que han desaparecido de forma involuntaria, no los que voluntariamente, digamos, han desaparecido, son 7 personas las que llevamos. ¿Y las 7 han aparecido? 7 han aparecido, una de ellas fallecida. Estaba ya fallecida antes de iniciar el dispositivo de búsqueda, pero todos se han encontrado. Aquí en la provincia de Zamora tenemos 3 casos activos, uno de 2014, otro de 2016 y otro de 2021, que aún seguimos buscándolos. ¿No se para la búsqueda? Nunca se para la búsqueda. Nosotros nunca dejamos de buscar. Unas jornadas que se complementan con exhibición de medios y la llegada del helicóptero, que se ha hecho de rogar por las inclemencias meteorológicas. Unas jornadas que se inauguraban ayer lunes y que por la tarde contaban con la presencia, entre otros, de Paco Lobatón, vicepresidente de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, para hablar de la labor que se realiza de apoyo con los familiares de las personas que desaparecen. Siguen toda esta jornada en el Teatro Ramos Carrión y además hoy se ha querido dar bastante presencia a la GNR portuguesa, cuya labor, dicen, y colaboración es vital en procesos de búsqueda en algunas zonas de la provincia de Zamora. Los protocolos de búsqueda y los medios son muy similares a ambos lados de la raya, donde la rapidez y el poder comenzar con las labores de búsqueda en las primeras horas es vital para poder localizar a las personas. Esto tiene un único objetivo, es que muchas de las veces podemos tener casos
que, por ejemplo, empiezan en España, pero van a terminar en Portugal, en las zonas de fronteras. Y tenemos que estar articulados, tenemos que tener un método y los procedimientos muy próximos en la forma de trabajar. Comparten asimismo a ambos lados un territorio abrupto con mucho monte y eminentemente rural. También los casos son con perfiles muy similares, con gente de avanzada edad y en muchos casos con algún tipo de demencia, por lo que se pone sobre el terreno todos los recursos disponibles. En nuestro territorio, un ambiente rural de montaña, tenemos que colocar los medios en los campos con nuestras brigadas sinotécnicas, con nuestros perros. A veces utilizamos también caballos, porque tenemos esa capacidad. Recursos a los que se han sumado las nuevas tecnologías, como los drones o las cámaras nocturnas. Muchas de las veces los camineros son encontrados por la noche, por ejemplo, con recurso a las cámaras térmicas. Hay casos, no es el caso de Bragancia, pero en otra comandancia, en que un ciudadano más viejo ha sido encontrado también con una cámara térmica. Es muy importante. En todo caso, recuerdan que a ambos lados de la raya lo importante es avisar inmediatamente, porque las primeras horas son vitales para que la búsqueda tenga un final feliz. Y como cada tarde nos centramos en la actualidad municipal y en este caso hablamos de la limpieza de cara a Semana Santa. Todo preparado para que Zamora luzca lo mejor posible en Semana Santa, también en materia de limpieza. El plan especial del Ayuntamiento pondrá en breve 20.000 pipeleras a disposición de los zamoranos y turistas. Asimismo, y como todos los años, desde este servicio se van a proporcionar a los negocios locales un total de 20.000 pipeleras para evitar, como su propio nombre indica, el desecho de pipas en la vía pública, así como otro tipo de residuos, con la finalidad de facilitar a los trabajadores del propio servicio el desarrollo de su labor. Por primera vez habrá un barrido por las calles del centro hasta las 11 de la noche. Habitualmente los trabajadores del servicio lo hacen hasta las 7:30 de la tarde. Para ello se reforzará este servicio con 10 trabajadores. Los días centrales habrá hasta 52 personas trabajando en la limpieza. Habrá un barrido de los itinerarios a primera hora del día. Se han limpiado, señalan, millares de pintadas, especialmente en el casco antiguo, y se repasarán los itinerarios para evitar que aparezcan nuevas. Otra novedad será la aplicación de un líquido protector para la cera de las velas. Es algo piloto, esperemos que funcione bien. Se va a hacer evidentemente antes de los recorridos procesionales con suficiente tiempo para que la vía pública esté seca, y esto básicamente va a permitir que la limpieza posterior en esos baldeos de repaso que se van a llevar a cabo después de transcurridas las procesiones permita la eliminación de esa cera con mucha mayor facilidad. Luego, por ejemplo, las baldeadoras, al igual que el año pasado, también van a incluir un perfume que no es nocivo, que tuvo también muy buena repercusión, muy buena prensa, que a la gente le gustó bastante porque bueno, aromatiza en unas buenas condiciones la vía pública. Después de cada procesión pasará un servicio de limpieza y este año se reforzará con barrido eléctrico los desfiles que llevan caballos. Habrá más contenedores cerca de los recorridos. El pasado año se recogieron 15.000 kilos de basura en las calles y 20.000 kilos de vidrio. Que todo ello apenas se vea es el objetivo de este plan. Todo a punto para Semana Santa porque tan solo quedan 8 días. Ocho días para el traslado del Nazareno, pero ya lo saben que nosotros este lunes comenzamos ya con esa programación de Semana Santa para ir calentando motores y aquí mostrarles todos los preparativos de las hermandades y cofradías y todo lo que va a ocurrir en esos días tan importantes para Zamora, para capital y provincia. Nosotros ya lo saben, volvemos después de Semana Santa con 8 Magazine. Disfruten de estos días, ya lo saben, en hermandad y sobre todo con familiares y amigos. Muy buena Semana Santa.